Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Felices aquellas personas que son pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las grandes carencias en el día de hoy es la ausencia de paz. No hay paz en el interior de uno mismo, no hay paz en la vida familiar, no hay paz en la vida nacional, no hay paz tampoco en la vida mundial. El ser humano está en continuo conflicto consigo mismo y también con los demás. Se dice que desde el principio de la historia registrada, solo el 8% de la historia humana ha vivido en paz. Mira qué interesante, en más de 3.100 años de historia, solo 286 años el hombre ha logrado vivir en paz. El resto siempre ha tenido algún conflicto. Cerca de 8.000 tratados de paz a través de la historia universal se han roto, no se han cumplido. La paz ha sido el deseo del ser humano. ¿Cuántas canciones, poemas conocemos acerca de la paz? ¿Cuántas estatuas se han levantado en diferentes partes de esta tierra celebrando, dando la bienvenida a la paz? Pero el hombre, según Dios, no ha conocido caminos de paz. Es interesante que la ONU dice lo siguiente: manteniendo la paz al servicio de la paz. En el 24 de octubre de 1954, 51 países tomaron la decisión de trabajar juntos en pos, cooperadamente, para producir la paz del mundo. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención cuando ellos firmaron este tratado? Lo primero que dijeron es lo siguiente: jamás vamos a hablar de religión y nunca vamos a mencionar el nombre de Jesús para que podamos tener paz. ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo es príncipe de paz. Es por eso que el hombre jamás podrá conocer la paz. Ahora, ¿cuál es el problema? Veamos en primer lugar la ausencia de la paz en el ser humano. Ausencia de la paz en el ser humano. Isaías capítulo 48, verso 22 dice así: Dios dice así: no hay paz para los malos, dijo Jehová. El ser humano no tiene paz. En primer lugar vemos acá la ausencia de la paz. ¿Y sabes por qué? Porque hay un antagonismo. El problema del por qué los hombres no tienen paz se llama pecado. El pecado ha producido en el corazón de los seres humanos esa ausencia de la paz en nosotros. El pecado es el problema. El pecado es que trae caos en la vida, separa al hombre de Dios y también de sus semejantes. La paz, escúcheme bien, no es algo que podemos comprar, pero es algo que el mundo y el ser humano necesita más que cualquier otra cosa. El hombre está carente y necesario de paz. ¿Qué clase de paz encontramos en el mundo? Déjame decirte algo. La paz que se encuentra en el mundo es una paz ficticia, no es una paz real. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: yo realmente les doy ¿qué? La verdadera paz en sus vidas? Pero, ¿qué pasa ahí en el mundo? Algunos producen la paz sencillamente por el consumo de alucinógenos o antidepresivos. Gente que tiene problemas y que necesita paz y lo único que busca es alguna droga, algún alucinógeno, algún calmante para poder tener en su interior ¿qué? Paz. Busca la paz en lo profundo o en la aislada meditación, practicada por los budistas, hinduistas, confucionistas, practicantes de yogas y de falsas religiones. Tratan de buscar la paz, ya sea en sí mismo o en algún otro lugar. Buscan amuletos, piedras, pirámides, planetas, objetos, talismanes, para que de alguna forma, al obtener estos medios, podamos tener ¿qué? Paz en el interior. Buscan la paz en energía positiva, en el entorno de la naturaleza, en el interior de sí mismo, en el equilibrio de las cosas. Pero escúchame bien, Dios dice en su palabra, Isaías 48, 22, no hay paz en los hombres. El hombre no tiene paz y Dios dice en Romanos capítulo 3 que no han conocido camino de paz. Este es el concepto entonces equivocado, pero la gran necesidad de la paz. Las Escrituras nos presentan
¿Cuál es el problema? Y mira conmigo lo que dice Santiago allá en el capítulo 4. ¿Por qué tenemos este problema? ¿Por qué hablamos de la ausencia de la paz? Abre tu Biblia en el libro de Santiago, allá en el capítulo 4. Déjame decirte algo mientras buscas Santiago capítulo 4. Paz no es apaciguamiento. Es un error, apaciguamiento no es paz. Y vamos a ver por qué. Santiago, ¿qué ocasiona esta falta de paz en el ser humano? Santiago nos dice dónde está el problema. Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas, verso 4, adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo qué? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. La ausencia de la paz. Y Santiago nos va a decir acá que hay tres tipos de guerra. Hay tres tipos de conflictos. Hay tres tipos de problemas que el hombre tiene. En primer lugar encontramos en el verso 1 de dónde vienen las guerras y los pleitos ¿qué? Entre vosotros. Encontramos la primera guerra, los unos contra los otros. Eso significa, Santiago nos dice, los hombres están en conflicto. Es por eso que no han encontrado camino de paz. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Sean estos económicos, raciales, políticos, personales. El hombre no tiene paz con su prójimo. Usted lo ve en la televisión, usted lo ve en las noticias. No hay día que no aparezca en el noticiario problemas en tal lugar. Alguien hizo algo. Santiago, ¿sabe qué nos dice? La primera guerra es la guerra de unos contra otros. Ahora, ¿por qué hay esta guerra contra los demás? En segundo lugar, según lo que nos dice Santiago, es porque el hombre no simplemente tiene una guerra externa con los otros, sino que el hombre tiene en su interior un conflicto, una guerra también. Mira lo que dice el verso. ¿No es de vuestras qué? Pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Qué dice Santiago? No simplemente hay una guerra afuera, con mi cónyuge, con mis familiares, con mis amigos, con la gente de la iglesia, con los que me rodean, sino que yo en mi interior tengo ¿qué? Un serio problema. Hay un conflicto en mi interior. Esta enemistad, esta guerra es real en nosotros, en nuestro interior. Esta es la razón por la cual los seres humanos no tienen paz en su interior y están en conflictos. ¿Cuántos hombres son hombres que son una llama de discusión? Tú te acercas y enseguida que explotan. ¿Sabes por qué? Porque en su interior no tienen ¿qué? Paz. Hay conflicto en sus vidas. Santiago así nos dice. Santiago nos dice que la guerra externa es el resultado de algo más. Es decir, el problema externo es un problema ¿qué? Interno, porque yo tengo una guerra, yo tengo un conflicto. ¿Y de dónde se gesta ese conflicto? Tengo conflicto con mi prójimo, tengo conflicto conmigo mismo. Tercera guerra, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que el hombre tiene un conflicto en sí mismo, tiene un conflicto con los demás, porque tiene ¿qué? Un conflicto con su creador. Mira el verso 4. Y esta es la guerra contra Dios. Mira lo que dice Santiago. O almas ¿qué? Adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es ¿qué? Guerra en contra de Dios. Es enemistad contra Dios. Esta enemistad es la guerra. Y esta guerra es la causante. Y la causante es porque el hombre tiene un problema para con Dios. Si tú miras Romanos capítulo 3, verso 17, Pablo escribe ahí que los hombres desde el principio de su historia no han conocido camino de paz. ¿Por qué razón? Porque el hombre en su interior tiene un problema de guerra. ¿Con quién? Con su creador. Y mientras ese problema no se solucione, jamás ese hombre tendrá paz con los demás. Ahora, hay gente que tú te acercas y enseguida explota, enseguida guerrean, enseguida combaten, no tienen paz. ¿Por qué? Porque en su interior son un mal de qué? Un mar de conflictos y dificultades. ¿Sabes que Isaías 57, 21 dice, no hay paz para los impíos? No hay paz para los impíos. Esto significa que mientras el hombre no esté en paz con Dios, este mundo, esa persona, seguirá en problemas, en conflicto. Jamás encontrarás un pacificador en una persona que no tiene paz. ¿Con quién?
con su Creador. Podrá tener actos de bondad. Y recuerda, paz no es apaciguamiento, dar un paso atrás. Jamás serás tú, el hombre, el ser humano, un pacificador si no has solucionado su problema interior y su problema con Dios. ¿Cómo adquirir esa paz? En segundo lugar, la adquisición de la paz. Ya hemos hablado sobre la ausencia de la paz. La guerra contra los demás, la guerra con uno mismo y la guerra contra Dios. La adquisición de la paz, ¿de dónde podemos obtenerla? ¿De qué paz nos habla la Biblia? Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. La Biblia habla de una paz que es parte, que proviene, mejor dicho, del trono de Dios hacia el corazón de los hombres. Es una paz entonces que no se puede comprar, que no se puede ganar, que no se puede andar por la vida sencillamente para obtenerla. Esta paz supera todos los esfuerzos, cálculos, preocupaciones que el entendimiento puede imaginar e intentar poner en práctica para poner la paz. El corazón y en el propio pensamiento del ser humano. Por naturaleza el hombre está incapacitado para tener esta paz maravillosa que solamente Dios puede dar. Si tú miras conmigo en Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues que por la fe tenemos paz para con Dios. Adquirir la paz. La Biblia nos presenta que hay una oferta, que hay una forma de poder obtener paz en nuestro interior. ¿Tienes tú esta paz que proviene de Dios? ¿Tienes tú esta paz con Dios? Es interesante, pero la Biblia habla de dos tipos de paz. La paz con Dios y la paz de Dios en nuestras vidas. No puedes tener la paz de Dios en tu vida si primero no tienes ¿qué? La paz con Dios, y debemos adquirir esta paz. ¿Tienes tú esta paz? ¿Qué significa que tengamos esta paz? Para obtener esta paz, Dios hizo algo por nosotros, porque esta paz no se obtiene mediante mis capacidades. Dios entonces, al ver la humanidad en conflicto, a ver la humanidad en problemas, en conflictos, en matanzas, Dios hace algo para que usted y yo, el ser humano, pueda obtener la paz. ¿Qué hizo Dios? Nos envió desde el cielo ¿a quién? Al príncipe de paz, a la persona de Cristo Jesús. Ahora, qué interesante, el Dios santo y el hombre pecador están enemistados. Esta enemistad hizo que Dios enviara a su Hijo para que hubiese paz entre Dios y el hombre. Mi querido, cuando yo recuerdo el Gólgota, cuando yo recuerdo la muerte del Señor Jesucristo, ¿sabes que ahí es el cuadro más grande de paz que pueda haber para con los hombres? Esa paz se muestra en que el Hijo de Dios, Jesucristo, muere en nuestro lugar, muere por sus enemigos, muere por todos los culpables, muere por todos los malditos, para que usted y yo podamos disfrutar de parte de Dios la paz con Él. Esta paz con Dios no se puede comprar, no está a la venta en ningún lugar del mundo. Los supermercados están ampliándose. En todo lugar los malls están creciendo, los shopping centers cada día son más grandes, pero dígame, ¿en qué lugar puede usted comprar paz con Dios? ¿En qué lugar la puede obtener? Es porque esa paz no se puede comprar. ¿Cómo obtenemos entonces? ¿Cómo adquirimos esta paz? En primer lugar, hay que entender que la paz fue planeada por el Padre. ¿Lo tiene? La paz fue planeada por el Padre. Jeremías 29:11. Jeremías capítulo 29, verso 11, dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué interesante! Dios planeó la adquisición de la paz, radica en que la paz fue planeada ¿por quién? Por el Padre. Dios dice, yo tengo un plan para ti, yo tengo un propósito para ti, y ese plan consiste en que tú tengas paz. Mis queridos, se nos pinta siempre a un Dios que es tirano, a un Dios que es malo. Déjame decirte que Dios dice en su palabra que sus pensamientos acerca de nosotros, ¿qué son? ¿Pensamientos de qué? ¿De maldad? Pensamientos de paz. Vemos los deseos de Dios para nuestras vidas, que tengamos paz. ¿Por qué? La paz fue planeada por el Padre. Pensamientos de paz. Dios no es un tirano, Él ha planeado un bienestar para con nosotros. Me llama la atención que el Nuevo Testamento por lo menos 6 veces menciona que Dios es un Dios de paz. Josué
capítulo 6, verso 4, dice así: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el Señor es nuestra paz. Gedeón levantó un lugar para adorar a Dios, para recordar a Dios, y llamó a aquel lugar Jehová Salom. Es por eso que cuando un hebreo se saluda con otro, ¿qué se dicen? Shalom, que la paz de Dios sea sobre su vida, porque ellos saben que lo que el hombre necesita es una paz que proviene de Dios, porque fue planeada en primer lugar por el Padre. Primera a los Corintios capítulo 14, verso 33 dice así: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hebreos capítulo 13, verso 20 dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4:9 dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique ¿qué? Por completo. Segunda Tesalonicenses 3:16 dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿Por qué? Porque Dios en primer lugar planeó la paz. La paz fue planeada por el Padre. Mira, en segundo lugar, estamos hablando de la adquisición de la paz. La paz fue planeada por el Padre. En segundo lugar, la paz fue pagada ¿por quién? Por el Hijo. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Abre tu Biblia ahí, por favor, Efesios capítulo 2. Mira el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Dígalo conmigo, ¿estabais qué? Lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo, todos juntos, porque Él es nuestra paz. Qué interesante, Dios planeó la paz, pero en segundo lugar encontramos la paz fue ¿qué? Pagada por el Hijo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Hijo pagó el precio de ¿qué? De tu paz y mi paz. ¿Con quién? ¿Con quién? Para que yo pueda tener paz con Dios. Es interesante, en el Nuevo Testamento, la palabra paz es el término griego irene, que significa unir dos fuerzas opuestas y que ahora están ¿qué? Juntas. Unir dos fuerzas opuestas. ¿Qué dos fuerzas opuestas? Mi naturaleza pecaminosa, mi hombre rebelde, mi persona ciega, incapaz de hacer algo que agrade a Dios, fue unido ¿con quién? Con aquel que es Dios santo, con aquel que es un Dios todopoderoso. Es por eso que cuando Jesús nació, dice Lucas capítulo 2, verso 14, que los ángeles proclamaron ¿qué cosa? Gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué? Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz. En la tierra paz. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque ese niño que nacía, Isaías capítulo 9, verso 6 le llamó hijo de paz o príncipe de paz. Fue Cristo quien resolvió la enemistad entre Dios y los hombres. Y al recibir uno a Jesucristo, tiene que la paz con Dios. Vuelve a Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es interesante entonces la adquisición de la paz. La paz fue planeada por el Padre. La paz fue pagada por el Hijo. En tercer lugar, y es interesante, la paz es provista por el Espíritu Santo. ¿Cómo le llamó el Señor Jesucristo al Espíritu Santo? Él, y qué tremendo trabajo, consolar a un corazón que rebelde en enemistad contra Dios. Es interesante que Gálatas capítulo 5, verso 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué más? Paz. Él produce en nosotros ese cambio que nos faculta para que podamos disfrutar, para que podamos adquirir esa paz que no se compra. Esa paz que es con Dios. Mira Juan capítulo 14. Evangelio de Juan allá en el capítulo 14. Miremos juntos esta porción, Juan capítulo 14. Verso 26, nuestro Señor Jesucristo dice así: mas el Consolador, aquel que da paz, aquel que viene para ayudarnos, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Mira lo que dice ahora. ¿Qué? La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga ¿qué? Miedo. Ellos sentían miedo porque Jesús se iba. Y Él les dice, no se preocupen porque seguirán teniendo ¿qué? Paz, porque yo enviaré a ¿quién? Al Consolador. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.